Seguimos en Paneo Semanal por esta Sol 106.5 FM, también en YouTube, en nuestro canal Sol 106.5 y Paneo Semanal, en ambos canales. También en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter, Paneo Semanal. Bueno, pues seguimos con las noticias en el plano local. Hay un tema, una noticia positiva para el mundo de la agroindustria, específicamente en el tema azucarero, y es el anuncio que hace el consorcio CAEI. La Corporación Azucarera e Industrial, CAEI, que opera varios ingenios en la República Dominicana, anunció el cierre de los resultados de su zafra, cosa que hizo hace alrededor de un mes también el Central Romana Corporation, que tuvo una zafra récord con un crecimiento de cerca de un 11% en la producción azucarera. En el caso de CAEI estamos hablando de un crecimiento de un 7% en la producción con relación a la producción del año anterior. CAEI termina la zafra número 136, finalizada este 10 de julio. El consorcio CAEI produjo 155.657 toneladas métricas de azúcar, 10.237 toneladas más que la zafra anterior, superando en un 7% la producción del año anterior. Así que la industria azucarera está en crecimiento, en auge. De hecho, acaba ahora de obtener una cuota azucarera adicional para el mercado de los Estados Unidos a un precio récord por encima de 30 centavos la libra, que es un precio que nunca había registrado el mercado azucarero internacional por primera vez. Evidentemente todo esto en el auge de los precios de las materias primas, fruto de la situación de pandemia, sí, que ha provocado ahora con la reapertura una demanda global extraordinaria. O sea, las economías pasaron de estar cerradas, en algunos casos, en la mayoría de los casos totalmente, a una apertura que se ha dado en términos globales, y esto ha disparado la demanda global, ha generado una presión en las principales materias primas, la soya, el trigo, el maíz, el costo del flete. Todo esto ha experimentado incrementos, y en este caso el azúcar que se produce en República Dominicana por 4 consorcios, no 3 consorcios. El consorcio azucarero central, el Ingenio Barahona, que también terminó la zafra con números muy positivos. El Central Romana Corporation, que anunció, como dije, un incremento en la producción azucarera de más de un 10% para este año. Y el consorcio CAEI, o Consorcio Azucarero de Empresas Industriales, que también, como acabamos de ver, anunció una producción azucarera que creció en más de un 7%. Esos son buenas noticias para el sector agroindustrial dominicano, específicamente una industria que es tradicional de nuestro país, que como la explotación de oro también inició con la azúcar era colonia. El sostén económico de la República Dominicana en una época. En una época no. Toda la vida. Hasta los años 70. Estamos hablando de 1501. Bueno, desde la colonia, los primeros ingenios fueron hasta 1978 por ahí. Bueno, de hecho, como tú ves en el libro de Miguel Guerrero, gran parte de la salida, de la situación política que se genera y que provoca la salida del gobierno de Balaguer del poder, es precisamente una caída de los precios internacionales del azúcar, que habían registrado precios altos durante la década de los 70, pero al final del periodo, entonces experimenta el mercado. El shock petrolero, correcto. Experimenta el mercado una depresión de los precios, y eso provoca una situación económica difícil. De hecho, el país cambiaba azúcar por petróleo, sobre todo vendía azúcar en la cuota azucarera
americana y compraba petróleo sobre todo en Venezuela. Sin embargo, hay una estabilización. México. Hay una estabilización en el consumo de azúcar, por lo menos en los Estados Unidos, que presenta prácticamente los mismos indicadores en los últimos 10 años. O sea, me refiero, sí, en millones de toneladas métricas. O sea, el consumo estimado para 2021-2022 es 11 millones de toneladas métricas, que fue el mismo que 2020-2021, y 11.17 en 2019-2020. O sea, anda... ¿De ese azúcar o de todas las azúcares? De todas. Toneladas métricas. Porque está medido, no el azúcar refino, no está segregado. No está segregado. Porque lo que ha pasado es que se han movido los sirops y todas esas azúcares procesadas están moviendo de nuevo en un resurgir del azúcar tradicional que se saca de la caña de azúcar y de la remolacha. Que es donde el nicho que estamos explotando nosotros aquí. Que había sido debilizada, ¿cómo se llama esto? Demonizada. Había sido demonizada en un momento determinado. Desde que uno está pequeño le dicen que la industria azucarera, cuando cogíamos clases, el primer trapiche fue en La Vega, en la ciudad de La Vega, en el 1500. Y la Concepción de La Vega. En Concepción de La Vega, en 1500, que fue los primeros ingenios que se sucedieron, y que nosotros tenemos muchas ruinas de ingenios pasados. También hay mucha asociación sociológica con la rebelión. Con la rebelión de los esclavos negros que vinieron a trabajar en los ingenios. Los esclavos vinieron, así como llegaron a Estados Unidos a trabajar en la caña de azúcar, en el algodón, en el tabaco, sobre todo en la empresa agrícola, vinieron a la República Dominicana y a la isla de la Hispaniola, correcto, y a Cuba y América, pero en el caso del Caribe vinieron específicamente al trabajo azucarero, igual a la minería, pero sobre todo al corte de la caña. El corte de la caña tradicional, que todavía se utilizaron braseros hasta los otros días. Sí. Todavía hay el uso de braseros cada día menos, porque la industria azucarera ha ido un proceso de mecanización del corte de la caña. Por ejemplo, ingenios como CAEI, como Central Romana, el propio ingenio, la Corporación Azucarera Central, ha mecanizado la gran parte de las operaciones. Eso te iba a decir, que la industrialización de este proceso de corte de la caña mejorado. Y luego transporte a través de locomotora y finalmente la labor de molienda y de producción de lo que se llama las mieles ricas, que es la melaza, que luego se somete en tanques a un proceso de precipitación, es decir, que los cristales se precipitan hacia el fondo y es de donde se obtiene el azúcar que luego es sometido a distintos procesos de refinamiento para obtener o el azúcar crudo, que es el azúcar negra que consumimos, el azúcar crema, que tiene un proceso de tamizado o procesamiento, y ya el refino, y antes que refino, el denominado blanco directo, que es un proceso anterior al refinado total, que es esa azúcar blanca que compramos, que cada día menos se consume también, porque la gente ha ido por un tema de salud hacia el consumo de azúcar no sometida a procesos químicos de refinamiento. Y esta es la gama de azúcares que se produce. La República Dominicana ha logrado en los últimos años abastecer el consumo interno por el eficiente labor que está desarrollando la industria azucarera dominicana y producir el azúcar de exportación para atender sobre todo la cuota azucarera de los Estados Unidos y en algún momento la cuota europea, que también suplía empresas dominicanas. Pero ese perfeccionamiento del proceso ha ido cambiando, ha ido mejorando la percepción de los usuarios hacia el azúcar. Es decir, ha ido prefiriendo lo que antes había sido
rechazado por los... Claro, pero el azúcar que se está demandando ahora es el azúcar prieta, que le llamamos. Sí, el azúcar que, o la más azúcar orgánica, morena, que más, se supone que era más o orgánica. el crema, ya el refinado, o el azúcar refina, ¿no? Que es el blanco, la azúcar blanca esa, cada día se consume menos. Todavía se demanda, naturalmente, pero cada día se consume menos porque vamos a un consumo denominado más orgánico, ¿no? Hubo también una sustitución con el jarabe de maíz. Sobre todo en Estados Unidos todo. Para uso industrial. El sirope, el HSF, que es el HFCS. El sirope de alto contenido de fructosa. High fructose corn syrup. Exacto, que HFCS. Sobre todo a partir del maíz. El maíz. Producido en Estados Unidos con precios subsidiados. Transgénico. Después vino todo el debate que todavía está de la manipulación transgénica o transgenética, ¿verdad? De los productos agrícolas, específicamente el maíz, y del efecto que eso estaba teniendo sobre el consumo humano. Y ha perdido ciertamente el consumo de sirope de maíz preferencia entre los consumidores norteamericanos, y que ahora están mirando otros edulcorantes de nuevo, y el auge del azúcar como un producto más orgánico, del azúcar de caña o de remolacha, que son las dos azúcares de mayor consumo a nivel global. De hecho, la remolacha fue primero, luego se desarrolló la extracción del azúcar de caña, y en Europa se produjo, uno de los motivos de la Primera Guerra Mundial fue el control de los campos de remolacha. ¿Sabe que uno de los eventos que nadie conecta históricamente es la Inquisición y la producción de azúcar? Porque la fuente para endulzar, antes de que Europa entrara en esa, que la Inquisición apretara, arreciara, era la miel. Y la miel la producían los monjes. Entonces, al desatarse una persecución de protestantismo y todas esas luchas religiosas, destruyeron muchos de los monasterios y hubo que buscar otros edulcorantes. Los monjes que tienen grandes aportes a la cerveza, culinaria, la cerveza, la champaña, muchos licores, el vino, queso. No había mucho que hacer en los monasterios, era comer, beber. Inventar. entonces copiar textos también, queríamos hacer esta breve reseña sobre el desempeño de la industria azucarera. Felicitar al Consorcio Azucarero CAEI, al Consorcio Azucarero Central, el Ingenio Barahona, que el año que viene cumple 100 años en producción. Inició fundado por José Eleuterio Hatton en 1922. Él fundó la Barahona Sugar Company. Y felicitar a la Central Romana también y al Consorcio Estatal del Azúcar, que es el único ingenio estatal que está en producción, que es el Ingenio Porvenir, que todavía está en producción, una producción, dicho sea de paso, deficitaria, por cierto, porque produce muy poca azúcar, no permite cubrir. Con eso, el Estado? No sabemos, yo pienso que eso debería... en mi opinión, el Estado no debe estar ni produciendo azúcar ni haciendo negocios privados, sino y cada vez que lo hace de forma deficitaria. Los resultados son evidentes. Los privados funcionan, el del Estado no. Y yo pienso que eso eventualmente deberá ser licitado o sometido a algún proceso de capitalización o arrendamiento, si como los demás. Los precios ingenios. Es posible. Ni siquiera, porque de hecho, hay inversión en tecnología. De hecho, a propósito de eso, ustedes... me permiten traer una información. Realmente el Senado, la Comisión de Hacienda del Senado de la República está apoderada de un proyecto que regula la tenencia del Estado en las empresas privadas, o lo que se llama el dominio privado del Estado. Es una legislación que viene a sustituir, crea una nueva entidad que sustituye el fondo de la empresa reformada FONPER. O sea que el FONPER no va a ser eliminado, se le va a cambiar el nombre
igual que a muchos programas, proyectos e instituciones que se crearon en gobiernos pasados. Por ejemplo, al proyecto de República Digital se le cambió el nombre. ¿Cómo fue que se lo puso, Luis? Agenda Digital. Agenda Digital ahora, pero es lo mismo. Lo único que hizo que fue rebautizado. Solidaridad se llama Supérate. Solidaridad, a la tarjeta se le cambió el nombre y en vez de Comer el Primero, que fue el programa que se sustituyó, se puso Supérate. Y así otros ejemplos. En el caso del Fonper igual se le va a cambiar el nombre por otra entidad que va a ser la que va a gestionar todos los intereses del Estado en las empresas privadas, no solo en las empresas capitalizadas a raíz del proceso, que es algo, o sea, ya este nuevo Fonper irá más allá, porque también va a representar el Estado en otras empresas que no eran de CORDE y que no fueron sometidas a procesos a uno de los procesos de privatización, ya sea el arrendamiento, como el caso del Ingenio Barahona, que viene de ese proceso de la ley 141-97, que en el caso del Ingenio Barahona fue arrendado, pero Molinos de los AMA, o el anterior Molinos Dominicano, fue capitalizado, es decir, el Estado se quedó con el 51% de las acciones, un socio privado el 49%, y un contrato de administración a favor de ese socio privado. Esos son los dos modelos, digamos, de mayor éxito del arrendamiento y la privatización en el caso de las empresas que fueron sometidas a esos procesos bajo la ley 141-97 de privatización. ¿Y eso? Pero hay otras empresas donde el Estado tiene intereses. Para citarte una, el Laboratorio Químico Dominicano, por ejemplo, la Boquidón. Ahí el Estado es socio con un grupo de privados. El Instituto del Vidrio. Favidrio, pero Favidrio realmente finalmente se liquidó. Ni Fasaco. Ahí Fasaco. Lo que quedan es básicamente unas tierras que creo que fueron entregadas a Proindustria y hay una zona franca. O sea, pero, por ejemplo, los intereses del Estado en las nuevas empresas que salgan de la ley de alianza público-privada también serán representadas por esta corporación que se está creando. ¿Y la producción de energía está incluida ahí? No, eso es aparte. Bueno, pues quiere otro. Conceptualmente es lo mismo. Porque hay una ley especial que es la que regula, la Ley General de Electricidad, que regula el sector eléctrico, que ya no es una empresa privada, porque aquí estamos hablando de intereses del Estado en empresas privadas. Las otras son empresas totalmente públicas. Fueron en algún momento una alianza privada-pública, pero finalmente con la recompra que se hicieron de las sedes en el gobierno de Hipólito, pues los intereses privados en el sector eléctrico, salvo en la generación, como en el caso privado. Por ejemplo, en las empresas generadoras, esta nueva corporación va a ser el representante en el Consejo de Gejaina, por ejemplo, donde el Estado tiene el 50 y tanto % entre unas acciones que tiene el Banco Central y otras que están en el Fonper. Y en Punta Catalina. Punta Catalina vendrá participación privada, cuando se supone. Cuando se privatiza. O uno suponía que esos 89 mil millones que había en el presupuesto para venta de activos era la venta de activos de Punta Catalina, pero sin embargo eso se quedó... El presupuesto complementario yo no vi de dónde van a salir esos 87 mil millones. Sí, no, ya se convirtió en ingresos fiscales. Desapareció el concepto de venta y eso es de activos. Y eso por un aumento de las recaudaciones, ¿no? Claro. Okay. Hubo una subestimación de las recaudaciones y esos 89 mil se pusieron ahí como venta de activos y finalmente la recaudación, por eso se dice que la recaudación va a terminar con 100 y tantos mil millones por encima del monto presupuestado originalmente, y es que hubo una subestimación. Sí, el tema es que no lo invierten, porque es que en la inversión de capital... No, hay todo un rezago total. 30 mil millones. Vale. Y ahora resulta que ahora se ha satanizado la ley de compras. Todo el mundo pide que se modifique. Claro.
El sector empresarial, naturalmente, porque será el principal beneficiado como suplidor del Estado de una flexibilización de las medidas de transparencia y de competencia que establece la original ley de compras públicas, que fue aprobada y ejecutada ampliamente durante los gobiernos del PRD y del PLD, perdón, porque es del 2008, la ley de compras públicas. 06. Del 2006. Sí. Entonces fue ya en la gestión a partir de 40-06. La segunda gestión de Leonel. Lo que pasa es que ahí hubo un tema con la ley. La ley se aprueba, pero no se pone en ejecución hasta después del año 2008 porque fue una cuestión para entrar al DERECAFTA. Una exigencia. De hecho, es una exigencia de los Estados Unidos que nos aplicó dentro del acuerdo del DERECAFTA, como tú bien mencionas, la obligatoriedad de aprobar una serie de legislaciones. Por ejemplo, la nueva ley de propiedad industrial y derecho de autor, la nueva ley, o la ley, digo nueva en ese momento, ley de compras públicas, hubo una legislación de competencia. Una modificación al Código Procesal Penal para criminalizar las violaciones a la ley de propiedad industrial. Correcto. O sea, hubo un paquete de legislaciones. Pero lo importante aquí, o uno de los aspectos importantes a resaltar, es que ese rezago, porque todo esto está conectado, ese rezago en la inversión, en el gasto de capital que hay en el gobierno, está conectado directamente con la ley 340-06. O sea, las partes, las instituciones que tienen problemas de ejecución y las partidas que tienen problemas de ejecución son precisamente las que llevan mayor rigurosidad en cumplimiento de la ley 340-06, como las construcciones, por ejemplo. Y un poco también está ocurriendo lo del que decía Martin Heisinger. Sí, Martin Heisinger. Sobre el tema del caballo de estatua. Sí, claro. Hay mucha gente que tiene miedo, que no quiere hacer nada. Y además, yo te voy a decir una cosa, los gobiernos nada más duran 4 años. ¿Por qué mejor no hacer nada a que te hagan un expediente? Claro, porque viene el sesgo de omisión, se llama eso. O sea, fulano no hace nada, y como no hace nada, no hizo nada malo. ¿Entiendes? Pero no hizo nada. Nadie lo acusa, nadie le alaba nada. O también viene una famosa, un mote que estamos pagando la consecuencia de eso, dicho sea de paso. En Santo Domingo elegí una persona porque es serio. Fulano es serio. Pero no tiene experiencia. Él dice que no recoge la basura porque el otro hizo una... No, porque no licita nada ni nada. Ajá, sí, claro. Para evitar la corrupción. Entonces está todo sucio, no hacemos nada. Mientras tanto tiene 1 año y medio casi ahí en la... Pero no hay penalización a la inacción. No, hay una cuestión que es importante señalar, José. Y todo esto va conectado porque la intención gubernamental, al parecer, es concentrar todos el tema de las construcciones, la infraestructura y el manejo de esos recursos en una sola institución, y ese es el Ministerio de la Vivienda. Y dicho sea de paso, ya es ley. Pero yo pienso, Eliseo, que debemos hacer la última pausa para entonces hablar un poquito de eso. Para que la gente vea un poquito y tenga una idea de cuánto va a manejar ese ministerio y qué va a manejar. Estamos hablando de la propuesta, o ya es ley, del Ministerio de la Vivienda. Mi vivienda. Bueno, vámonos a la pausa y venimos con este interesantísimo tema. Esto es Paneo Semanal, no le cambien.